Hermanos, bendiciones. Qué lindo encontrarnos nuevamente. Estamos muy agradecidos con el Señor por la linda oportunidad de compartir este tiempo de oración, de compartir textos de la palabra, después de un proceso de varias semanas que estuvimos estudiando la vida de David. Estamos retomando algunos temas de interés en este tiempo, que tienen que ver también con nuestra formación bíblica. Para el mundo cristiano la palabra del Señor es nuestra regla de fe y conducta, por lo tanto, conocerla es de la mayor importancia. Hoy día quiero conversar y compartir con ustedes de un tema que es bíblicamente muy importante, que tiene que ver con los elementos de cómo podemos ser salvos. Hay bastantes elementos de tradición y de eso vamos a conversar. ¿Cuánta de esa tradición es verdad y cuánto es lo que dice la palabra del Señor? Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos acompañe. ¿Les parece? Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado, por tu misericordia, por tus bondades, por saber que los que amamos están bien. Pedimos que tú nos dirijas, que nos des de tu gracia, que nos bendigas, Señor, y que a través de la palabra podamos conocer más de ti y entender cuál es tu propósito para nuestras vidas. Te damos nuestra gratitud, enviamos nuestras oraciones por todas las personas que están pasando momentos difíciles en este tiempo, por cada familia, por cada hogar. Tú conoces la necesidad de cada uno de nuestros hermanos y de aquellos que nos ven, Señor, cada tarde o cada mañana. Que tu bendición esté con cada uno de nuestros queridos hermanos, con nuestros amigos, a los que le enviamos nuestro cariño, nuestro aprecio y nuestro recuerdo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si Dios nos tiene la Biblia cerca, busque el libro de Efesios, una de las epístolas monumentales del apóstol Pablo, un personaje extraordinario, donde él vierte esta revelación que le dio el Señor cuando se encontró con Jesucristo resucitado. Y vamos a leer entonces Efesios capítulo 2, del versículo 4 al versículo 9, y vamos a estar hablando un poquito de la salvación por gracia, que es una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Efesios 2, decíamos entonces, del versículo 4 hasta el versículo 9. Dice así la Biblia: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Amén. Esto es palabra del Señor. Bien. Yo no sé si usted ha encontrado personas que dicen que están haciendo todos los méritos para llegar al cielo. Hay muchas personas que tienen esta idea asociada a la tradición de cumplir con ciertos roles o algunas actividades. O como mencionamos en algunos encuentros anteriores, que la gente dice, hoy día tengo que hacer la buena obra del día. Entonces, frente a eso, uno se pregunta si el texto bíblico o la doctrina cristiana que se basa en las enseñanzas apostólicas. Porque ciertamente nuestra doctrina no puede ser un antojo de cada persona. Yo no puedo inventar la doctrina cristiana, usted no puede hacerlo. Nosotros tenemos que regirnos por los cánones establecidos por la Iglesia primitiva. Y esos cánones entonces fueron elementos de fe que fueron vertidos posteriormente en los famosos credos, que por supuesto son parte de la fe cristiana, y que dan a conocer lo que es nuestra posición histórica y universal frente a las grandes verdades teológicas. Entonces, frente a esas grandes verdades encontramos este texto de Efesios, que es un texto maravilloso, donde se hace énfasis en la forma como la gente se salva. ¿De qué manera los seres humanos alcanzamos salvación? ¿Será que yo tengo salvación por hacer algo bueno, por tener buenas costumbres, por hacer el bien a la gente? ¿Será que mis actos morales tengan que ver con mi salvación? Bueno, a la luz de esta declaración del libro de Efesios capítulo 2, encontramos nosotros que
el apóstol declara la condición nefasta del ser humano sin Dios. Y los primeros versículos del capítulo 2 de Efesios lo declaran explícitamente. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Entonces aquí hay una verdad inmediata que surge. Desde el punto de vista del cristianismo, los seres humanos tenemos una vida física que no necesariamente tiene que ver con nuestra vida espiritual. Hay una naturaleza física y una naturaleza espiritual. Cuando nacemos a nuestra naturaleza espiritual, cuando reconocemos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando le entregamos nuestra vida. Y eso es parte de un acto de absoluta libertad de nuestra conciencia. Dios nos ha otorgado libertad para decidir entre el bien y el mal. De hecho, cuando nosotros encontramos este tipo de expresiones de salvación, nos damos cuenta que el apóstol pone énfasis en que antes de conocer a Jesucristo teníamos una vida carnal, que llama el apóstol. Y luego que conocemos a Jesucristo, dice la doctrina cristiana que nuestra vida se convierte en templo del Espíritu Santo. De ahí para adelante tenemos vida espiritual. Pero esta vida no depende de nosotros. Esta vida tiene una apertura de puertas para que el Señor entre en nuestro corazón, que es nuestro acto voluntario. Llega un momento en que nosotros decidimos seguir a Jesucristo. Pero no podemos tener mérito suficiente para ser salvos. No podemos pagar por los males que hemos hecho. No hay algo que podamos hacer para poder salvarnos. Al contrario, lo que declara el texto es que no podemos nosotros comprar o activar o hacer algo en favor de nuestra salvación, porque definitivamente el mérito de nuestra salvación es exclusivamente de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Entonces esto es parte fundamental de nuestra doctrina. Esto es un elemento que para nosotros no es transable. Para los que han leído el texto bíblico, recuerdan aquel joven que se acercó a Jesús, llamado el joven rico, que le dice: Señor o Rabí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira, la pregunta es: ¿qué debo hacer? Y Jesucristo lo primero que le dice a este joven, le dice: tú has cumplido los mandamientos. Y le nombra varios mandamientos asociados a sus costumbres sociales. Y él ha cumplido todo, pero no le nombra el primer mandamiento. Porque en el fondo, después que le dice: lo he cumplido todo desde mi juventud, Jesús le dice entonces: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y sé parte de mi staff, de mi equipo ministerial. Y ahí se quedó en evidencia lo que viene en el corazón. El joven pensó, calculó toda su riqueza, todos sus bienes, y definitivamente decidió que sus bienes materiales eran demasiado como para renunciar a ellos y seguir a Jesucristo. ¿Qué queda ahí en evidencia? Que sus bienes ocupaban un lugar más importante que el Señor. Y los que decimos seguir a Jesucristo no podemos tener nada más importante que nuestra fe en Dios. Cuando Jesús dice, hay una expresión que resulta un poco extraña incluso. Porque cuando habla de por ejemplo, que el que no desecha o no desprecia a su padre y a su madre, o no ama al Señor más que su padre y su madre, no es digno de seguirle. Entonces, ¿cómo no? Si Él dice que hay que honrar a los padres. Entonces, ahí hay un tema que es importante aclarar. No es que Dios esté en desacuerdo con que amemos a nuestros padres. Al contrario, la Biblia nos aconseja que los honremos. Pero el amor por mi padre, por mi madre, por mi hijo, por mi esposa, por mi hermano, no puede ser más grande que el amor por Dios. El amor por Dios debe ocupar el primer lugar. Ahora, cuando cumplimos el amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, ese amor implica necesariamente que yo también ame a mi esposa, ame a mis hijos, ame a mis hermanos, ame a la humanidad. Entonces, sin duda, el concepto establecido aquí en Efesios es un concepto de mucha trascendencia. Esta área del conocimiento en teología que se dedica al estudio de la salvación se denomina soteriología. Y tiene que ver con todas las normas, tiene que ver con todos los elementos bíblicos asociados a cómo uno puede ser salvado. En este pericopado, en esta porción de la Biblia que va en el capítulo 2, yo partí leyendo del versículo 4.
Porque en el versículo 4 hay un antes y un después. Dice, ustedes que antes estaban en pecado, en desobediencia, lejos de Dios. Y el versículo 4 dice, pero Dios. Nosotros estábamos mal, estábamos lejos de Dios, no teníamos esperanza. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Pero Dios. El atributo es de Dios, la gracia es de Dios, la misericordia es de Dios, la misericordia no es nuestra. Y después de varios atributos, Dios dice que Dios es rico en misericordia, es lleno de amor, nos dio vida con Cristo para que fuéramos salvos. Y todo eso no tiene precio. La salvación del ser humano no tiene un valor que el hombre pueda pagar. Entonces, aquí es importante especificar cuál es el rol entonces de nuestra labor social, o cuál es el rol de nuestros actos de misericordia. ¿Sirven para algo? ¿Tienen algún significado? Cuando yo ayudo a una persona necesitada, ¿Dios toma en cuenta eso? Sin duda. La Biblia dice que aunque diéramos un vaso de agua, si lo damos con alegría, con amor, hasta eso tendrá recompensa. Pero en ningún caso la Biblia nos dice que haciendo cosas de ayuda al prójimo o acciones sociales de misericordia pudiéramos conseguir la salvación. Al contrario, la Biblia es extremadamente clara cuando declara que la salvación es por un acto de misericordia de Dios. Por eso dice el versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Escucha esto. Sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Cuando hablamos de que somos salvos por gracia, estamos diciendo que no podemos nosotros hacer algo para ganar la salvación o hacer algo para pagar por nuestra salvación. Nuestra salvación tuvo un precio tan caro que nosotros no podríamos haber pagado jamás. Fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Verbo de Dios, que vino a hacerse hombre para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros no tenemos capacidad para pagar esa salvación tan cara. Entonces, ¿tendrá algún valor ayudar al prójimo? ¿Tendrá algún valor hacer actos de misericordia? Sin duda eso es el resultado natural de aquella persona que ha sido transformada por Jesucristo. Es decir, si tú y yo hemos nacido de nuevo, entonces la Biblia nos pone como examen de grado de que somos cristianos, de que nosotros tenemos un compromiso con los que sufren. Y ahí sí se puede entender el escrito de Santiago, del libro de Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta. Porque de alguna manera, si yo digo ser hijo de Dios, y si el Señor está en mi corazón, ¿cómo a mí no me importa el sufrimiento de otro? ¿Cómo a mí no me pasa nada si pudiendo hacer algo por algún hermano o hermana, alguna persona cercana que tiene alguna necesidad, no hago nada? Entonces ahí se cumple a cabalidad el texto de porque la fe sin obras es muerta. El Señor exige de parte de nosotros que fruto de nuestra salvación, una vez que ya hemos sido salvados, una vez que por gracia hemos sido rescatados, una vez que nuestro nombre ha sido anotado en el libro de la vida, entonces a partir de eso debiéramos tener una actitud consecuente con los demás. Por eso no es raro que un creyente esté preocupado de apoyar, de ayudar a las demás personas que están pasando necesidad. Antes incluso de esta pandemia, nuestro país vivió muchas circunstancias difíciles, la llegada de muchos conciudadanos, algunos miembros de otros países, personas que tienen tanta necesidad de apoyo. Si somos cristianos, procuraremos darle una mano en la medida de nuestras posibilidades, porque eso significa, por supuesto, que hay algo nuevo en nuestro corazón. No podemos ser insensibles ante la injusticia, ante el dolor, ante el sufrimiento de otros. Algo debe movernos, algo debe producir en nosotros el sufrimiento de otras personas. Por lo tanto, si tenemos que llegar un poco a concluir cuál es el sentido del texto, por supuesto que nosotros tenemos que llegar a entender que la salvación tiene un requerimiento, tiene un pago tan grande que nosotros no podíamos pagar. ¿Quién pagó por nosotros? Jesucristo. El Hijo de Dios fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Por eso dice la Biblia lo siguiente:
que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien paga el precio. Cuando los predicadores dicen, no, ya esta salvación es gratuita. Cuidado, cuidado con lo que queremos decir con eso. No es que no costó nada, no, costó muchísimo, costó la vida del Hijo de Dios. Pero para nosotros es gratuita, porque es un regalo del Señor. Él nos regaló la salvación. Y esta es una verdad que por supuesto nosotros tenemos que defender, porque está claramente establecida en la Biblia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. No es un atributo personal, es un don de Dios. Y dice el versículo 9, la razón por la cual tiene que ser por obra de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Si yo considero la salvación en base a mis atributos personales, hay dos cosas que resultan ilógicas. Número uno, si está la posibilidad de que Jesucristo, o sea, si está la posibilidad de que yo me salve, sin que Jesucristo venga a sufrir al mundo y a la tierra, ¿para qué viene? Para que Dios permite que su Hijo sufra tanto, cuando con una buena conducta mía, con una buena participación social, con un poco de actos de misericordia por los más débiles, estoy listo, estoy solucionado. Entonces claramente nuestra justicia no alcanza para lo que Dios pide a nosotros. De ninguna manera nosotros podríamos habernos salvado por nuestro propio medio. Y en segundo lugar, otro elemento que menciona el texto de Efesios 2:9. Si yo tengo la posibilidad de salvarme por mis propios medios, es natural que yo tenga la tendencia a reconocer que a mí me costó la salvación. Entonces, ¿quiénes tienen más posibilidades? A lo mejor los que tienen más recursos, a lo mejor los que pueden hacer más actos de misericordia, a lo mejor la gente adinerada que puede ayudar a muchas personas que están en condición de calle, no sé, los que puedan hacer más cosas. Por eso es tan importante este punto. La salvación es pareja para todo ser humano. ¿Cómo se accede a la salvación? Con un acto simple de recogimiento, de oración, en que le pedimos perdón al Señor por los pecados que hemos cometido y le pedimos que Él nos transforme. Entonces, si nosotros buscamos el libro de Romanos, yo estoy buscando aquí el libro de Romanos, capítulo 3 y versículos 23 y 24, encontramos una verdad que por supuesto tiene mucho que ver con lo que estamos comentando. Romanos capítulo 3, versículo 23 y versículo 24. Dice así el texto que estoy mencionando. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la condición del ser humano que no tiene a Cristo en el corazón? Está destituido de la gloria de Dios. No tiene una relación con Dios. Está muerto desde el punto de vista espiritual. Vive físicamente, pero su espíritu está muerto. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia está llena de este tipo de expresiones. Los seres humanos sin Dios vivimos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos. ¿Cuándo tenemos vida espiritual? Cuando conocemos al Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados y le aceptamos como nuestro Salvador personal. Ese es un compromiso personal. Esa salvación nos hereda. No hay free pass para que si mi papá es cristiano paso con él. Cuando uno iba al estadio, me acuerdo que era chico, iba al estadio, me llevaba mi tío Isaías, me llevaba al estadio y a veces los más chicos uno lo pasaban por debajo nomás de este sistema que siendo chiquitito o lo pasaban por arriba y estaba solucionado, no pagaba entrada. En el cielo, querido amigo, querido hermano, no es así. En el cielo cada persona que tiene conciencia, cada persona que puede tener claridad de pensamiento y conciencia de que ha estado lejos de Dios, necesita arrepentirse. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y aceptar la salvación que Jesucristo compró en la cruz cuando murió por nosotros. Por lo tanto, si alguien está confiando de que tiene una madre piadosa que toda la vida ha servido a Dios y que como ella es fiel, de alguna manera con sus oraciones será suficiente, mientras tú no hagas una decisión personal por Cristo, mientras tú no tengas un encuentro personal con el Señor, tú no eres salvo. Puedes ser hijo de una mujer o un hombre súper piadoso, pero tu decisión es personal. Tú necesitas tener un encuentro con el Señor. Eso es lo que dice el texto de la palabra. Cada uno de nosotros entonces tenemos que pedirle perdón al Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús. A partir de esta verdad entonces establecemos un principio que desde el punto de vista de la teología protestante o evangélica es irrenunciable. No podemos ganar nuestra salvación,
no podemos hacer méritos para nuestra salvación, no podemos colaborar con nuestra salvación. Entonces, si a mí me dijeran, para ser salvo, es necesario que tú aceptes a Jesucristo, pero también tienes que hacer buenas obras. Ahí hay un elemento teológico delicado, porque significa que el sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz no sería suficiente para salvarme. En cualquier doctrina teológica donde al sacrificio de Cristo se le agregue cualquier elemento, hacer buenas obras, ir a la iglesia, vestirte de cierta manera, ponerte corbata, que en una iglesia tan importante ponerse corbata, no sé, cualquier norma. Si tú al sacrificio de Cristo le agregas algo, significa que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Por eso declaramos que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, Cristo pagó por nosotros. Ahora, entonces no es necesario hacer buenas obras, no es necesario tener una vida piadosa, no es necesario tener piedad de aquellas personas que sufren, no es necesario respetar y honrar a los padres, no, todo lo contrario. Una vez que nosotros somos hijos de Dios, como fruto natural de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nosotros vamos a querer ser buenos esposos, buenos hijos, buenos maridos, buenos hermanos, personas que se lleven bien con todo el mundo y que estemos en paz. Pero como fruto de la salvación, no como un requisito de la salvación. Yo espero que, como estamos en tiempo de estar tranquilos y meditar y poder mirar nuestra vida, mirar nuestra familia, mirar nuestra relación con Dios, yo creo que también es bueno meditar en estas verdades. Yo tengo una relación personal con Dios, que no depende de mi papá, de mi mamá. ¿Tengo yo una relación con Cristo? Realmente yo en algún momento le dije al Señor que entrara en mi corazón y que le aceptaba como mi Señor y Salvador. Como un acto consciente. No es por obligación, no es que tú naciste evangélico y como tu familia era evangélica, ahora católica, de ahí para adelante tú eres salvo. No, como un acto de nuestra conciencia y de nuestro libre albedrío, eso es necesario. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, mira, dos cosas, confesar, acto voluntario, yo le digo, Señor, ayúdame, eso es confesar, reconozco que te necesito, confesar, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces soy salvo. A partir de esta verdad, entonces, nos quedamos con esta percepción del libro de Romanos y del libro de Efesios, que son como dos monumentos de la teología paulina que nos dejan claramente establecido que la salvación es un regalo del Dios Todopoderoso que se logró al morir Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo accedo a esa salvación? Por un acto voluntario. Yo le pido perdón a Dios, le pido que entre en mi corazón y le acepto como mi Señor y Salvador. Y yo te invito a que tú hagas eso. No tienes que ir a una iglesia, no necesitas a alguna otra persona. Hay muchos que hemos hecho esa decisión frente a algún pastor, algún sacerdote que nos ha permitido acercarnos a Dios, pero también se puede hacer de forma personal, porque Dios es un Dios personal. Dios está interesado en toda la humanidad, sin duda, pero está interesado en cada uno de nosotros. Cuando Cristo vino a venir en la cruz, murió por todos los seres humanos, sí, pero murió también por cada uno de nosotros. Y déjame decirte algo, aunque hubiera sido que Jesús tuviera que morir por uno solo, Él habría venido igual a morir por nosotros. Porque de ese tamaño era el amor de Dios. De tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son verdades interesantes de cómo podemos acercarnos a Dios. Y yo creo que en este tiempo, donde tenemos tiempo para meditar, para leer la Biblia, para encontrarnos con el texto bíblico, también es bueno reconocer algunos elementos de teología básica que nos permiten llegar a entender cómo es el proceso para llegar a ser salvos. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos muestra, nos enseña de qué manera podemos encontrarnos contigo. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestros hijos, nuestras hijas, que cada uno de ellos pueda encontrarse contigo. Porque la salvación no es algo grupal, no es algo de familia. La salvación es un acto personal en que cada uno de nosotros vamos delante de ti para pedirte perdón por nuestros pecados y aceptarte como nuestro verdadero Salvador. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por tu misericordia. Extiende tu bendición y que tu gracia y tu protección esté con tu iglesia, con tu pueblo, con nuestros seres queridos. Extendemos y elevamos una oración por cada hermano y hermana, por cada persona que nos ha llamado para pedir oración. Extiende tu misericordia por los jóvenes, por los adultos, por las personas que están pasando tiempos de dificultad.
Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das, por toda tu bendición. Y te pedimos, Señor, que tengamos en nuestra vida la capacidad de poder ver que sin ti nada podemos hacer. La salvación está abierta, la invitación está hecha, pero es deber de cada uno de nosotros aceptar esta bendición, aceptar esta petición o este llamado que tú nos haces para salvar nuestras vidas. Te damos nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Bien, agradecidos con el Señor por poder reunirnos. Esperamos que podamos seguir bendiciendo sus vidas con la meditación de la palabra. Un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos, amigos, a nuestra familia y a todos aquellos que pueden disfrutar de estos temas que estamos elevando siempre a YouTube. Busca ahí usted Pastor José Ortiz ICCP y aparecen todos los sermones. Hoy día es el número 45 que hemos enviado a la red y esperamos que Dios les siga bendiciendo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con su familia. Amén.